Bueno, pues a mí también, la verdad, me está gustando mucho y pasamos ahora a una parte súper interesante que van a ser los protocolos de enfermería ante las crisis epilépticas en la escuela. Y para ello tenemos a María Elvira García, que es una enfermera escolar en el Colegio Miguel Delibes de Leganés desde 2008. Y además es miembro de la Junta Directiva de AMECE, acordados la Asociación Nacional e Internacional de Enfermería Escolar, y ha participado en la elaboración de varias guías de actuación de enfermería en centros educativos, entre ellas la guía de actuación ante una crisis epiléptica. Así que tenemos mucho que aprender aquí y acordaos de estar ahí con las preguntitas para que podamos sacar las más interesantes. Hola María Elvira, bienvenida y todo tuyo. Hola, buenas tardes. A ver si soy capaz de cumplir expectativas. De momento vamos a empezar con la informática, que tampoco es lo mío. Sí, yo creo que ya estoy compartiendo, ¿no? Vale, ahí está. Y ahora pasas a la función de presentar. Sí, María. Ahí está. Lo tenemos. Ahí ya veis bien todos. ¿Se ve bien la presentación? Sí, perfecto. Sí, Vale, María. vale, perfecto, perdonad, que yo no estoy muy ducha en webinars todavía. Vamos a ver. Eh, yo soy enfermera escolar en un colegio de integración preferente de motóricos desde hace ya unos cuantos años y como en mi cole hay alumnos desde los 3 hasta los 12 años, pues nos gusta trabajar con cuentos. Así que he decidido que hoy os voy a contar un cuento con otras cositas. Así que allá vamos. Érase una vez una niña que un día, o desde que era chiquitita, porque los casos son muy variados, pues había pasado mucho tiempo en el hospital, tenía crisis y llegó el momento en el que tenía que empezar a ir al cole. Y cuando llega al cole, pues ella tenía muchísimas ganas de ir al cole, evidentemente, de conocer niños, de hacer cosas diferentes, pero ahí ella veía que aquí algo raro estaba pasando, que sus papás estaban muy preocupados. Pero también fue a conocer a la maestra y la vio también con cara de preocupación. Y dijo, ¿y aquí qué pasa? Y resulta que los amigos también la miraban un poco raro y ella no entendía qué es lo que estaba pasando. Así que en ese cole, por suerte, había una enfermera que ante tanta preocupación, pues se preguntó, ¿y yo puedo hacer algo? Pues efectivamente. Así que lo primero que hizo fue ir a ver a los papás. Con los papás se sentó a hablar, hacer una entrevista inicial. ¿Vale? En esa entrevista hay que conocer cosas como cómo ha sido la enfermedad de la niña, cuándo empezó, cómo son las crisis, qué tipo de tratamiento habitual tiene, si tiene algún tratamiento de rescate en caso de que la crisis se prolongue. Y también, pues, cuál es su situación familiar, qué miedos tienen, qué expectativas del colegio tienen, qué nivel de conocimiento tienen sobre la enfermedad de la niña, si es un diagnóstico reciente, si es un diagnóstico antiguo, eh, qué nivel de conocimiento tienen sobre el funcionamiento del centro al que llegan. También, pues, como enfermera escolar, necesitan acompañamiento, ¿no? Les tenemos que acompañar y preguntarles qué necesitan de nosotras. Probablemente que necesiten primero sentirse seguros. ¿Vale? ¿Y cómo les podemos dar seguridad a las familias? Pues teniendo claros los protocolos de actuación, ¿vale? Teniendo claro qué es lo que tenemos que hacer ante las situaciones que nos pueden surgir con esta niña en el colegio, ¿vale? No solo ante una crisis, ¿no? Tenemos que hablar también de la seguridad ambiental, ¿no? Si tiene una crisis generalizada donde puede haber pérdida de conciencia y se pueda golpear, pues tenemos que valorar dónde se va a sentar, que no existan riesgos alrededor, cómo va a manejar las clases de educación física, cómo vamos a manejar las excursiones, ¿vale? Y también tenemos que mostrar seguridad en el seguimiento del proceso de socialización y de aprendizaje de esa pequeña, ¿vale? Vamos a tener en cuenta su nivel cognitivo, su capacidad de socialización y acompañar en todo ese proceso, ¿no? Podemos ayudar también a las familias en la búsqueda de recursos de apoyos, ¿no? Hay familias que nos llegan al cole, claro, yo tengo niños en el cole desde los 3 años, pues que se produce el diagnóstico o aparecen las crisis y aparece el diagnóstico
cuando ya tenemos a los niños escolarizados, ¿no? Y entonces, pues muchas veces están muy perdidos. Y yo creo que como enfermeras escolares podemos apoyarles en esa búsqueda de recursos, ¿vale? Luego a veces también pues necesitan traducciones de los informes médicos, saber claramente cómo tienen que actuar ante una crisis. Les podemos enseñar cómo administrar adecuadamente la medicación de rescate y en qué momentos. ¿Vale? En el protocolo de epilepsia de AMECES incluimos, ¿vale?, este cuestionario para las familias, donde un poco queríamos recoger eso, toda la máxima información que pudiéramos tener sobre sobre, en este caso, nuestra niña, ¿vale? Y saber así y poder valorar cuáles serían las pautas de actuación. Es importante en esta entrevista, así pretende reflejarlo, ¿no?, que sea un acuerdo, ¿no?, que la familia sepa cómo vamos a actuar en cada momento, ¿no?, y qué cuidados vamos a tener. ¿Vale? Y dejo un par de recursos, ¿vale?, para familias, para nuevos diagnósticos, que se los podéis hacer llegar a las familias, ¿vale?, y que os pueden dar también a vosotras y a vosotros pues una idea bastante buena de cómo abordar, ¿no?, un nuevo diagnóstico de epilepsia. Y claro, luego la maestra, con razón, pues también estaba muy agobiada la mujer, porque nunca había tenido una alumna con epilepsia en el aula y le daba un poco de miedo, porque el desconocimiento produce miedo y es natural y nuevo. Y nosotros como enfermeras escolares pues tenemos que estar ahí, ¿vale? Tenemos que explicarle pues, un poco qué es la epilepsia y en concreto cuál es la patología que tiene esta niña. Cómo suelen ser las crisis de ese niño. Esta es una inquietud muy normal y de todos lo tenemos. ¿Me voy a dar cuenta si tiene una crisis o no? Pues esa es una información que tenemos que tener y que recoger nosotros de la familia, ¿no? Cómo son las crisis habituales en ese alumno o alumna, ¿vale? Y para poder tener, digamos, más capacidad de detección y de verlas. Hay crisis que no nos van a pasar para nada desapercibidas, pero hay crisis que sí que pueden pasar desapercibidas y tenemos que conocerlas, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene que hacer en caso de que la alumna tenga una crisis durante la clase, ¿vale? Le tenemos que enseñar, aunque haya enfermedad escolar en el centro, cómo administrar la medicación de rescate que puede tener, ¿vale? Y luego desmontar muchos mitos y creencias, que se va a tragar la lengua, que si se va a tener secuelas por cada crisis que tenga, todo ese tipo de mitos y creencias que siguen muy arraigados en las personas que desconocen la epilepsia, pues también es importante aclararlas, ¿vale? ¿Qué cosas tenemos que tener que hacer, la maestra tiene que tener en cuenta? ¿Vale? Pues en caso de que el niño o la niña pues haga crisis de ausencias, que son esas crisis de desconexión del medio, ¿no?, donde el niño se queda o mirando o haciendo algún tipo de gesto o tal, pero lo que hace es desconectar del medio, no hay, ni se cae, ni hace movimientos raros, pues es importante aprender a detectarlas. No pasa nada si se nos pasan algunas, ¿vale?, porque es normal, porque a veces son de milisegundos y no las vamos a ver. Pero si somos capaces de detectarlas y a veces son más prolongadas, nos permitirá, ¿vale?, darnos cuenta de que no es que no quiera atender, no es que no se entere, sino que en ese momento ha estado desconectada, entonces recuperamos la información, ¿vale? Si existen o no dificultades de aprendizaje en ese alumno, si existen dificultades de socialización, si hay una sobreprotección familiar, que en ocasiones a veces que tenemos que trabajar, ¿vale? Todas esas cosas, además de qué hacer con la epilepsia, el alumno es mucho más que su epilepsia y tenemos que valorarlas, ¿vale? Y aquí os dejo dos recursos, ¿vale?, que yo creo que están muy bien, ¿vale?, para que aclaran muchas situaciones de cómo trabajar con un alumno con una patología, en este caso son los dos de epilepsias complejas, ¿vale?, el síndrome de West y la Fundación Síndrome de Dravet, ¿vale? Cómo nos dan recursos y ideas y herramientas para trabajar en el aula, ¿vale? Pero lo que más agobia, ¿no?, en el caso de los profes, y es normal, es ¿y si tiene una crisis? ¿Qué tenemos que hacer cuando un alumno o una alumna tiene una primera crisis, no, tiene una crisis en nuestra clase, ¿vale? Pues lo primero y lo más difícil, ¿vale?, es mantener la calma, ¿vale? Si nosotros nos ponemos nerviosos y tenemos un montón de niños alrededor, pues como ya sabemos,
el nerviosismo se generalizará. Respiramos hondo y nos centramos. Mirar el reloj, ¿vale? Esto puede parecer absurdo, ¿vale? Pero es muy importante saber el tiempo de duración de una crisis, ¿vale? Porque depende del tiempo de duración de la crisis, hará falta o no administrar medicación de rescate. En el caso de que dispongamos de enfermera escolar, pues evidentemente avisar, ¿vale? Lo que ha dicho Rocío, la médico neuropediatra, es muy importante, ¿vale? Y voy a hacer hincapié en ello a lo largo de la presentación, acerca de cómo es esa crisis, ¿vale? Pues muchas veces las enfermeras escolares o los médicos mucho más, no llegamos a ver la crisis. Cuando queremos llegar, a veces, la inmensa mayoría de las veces son, aunque al que las presencias se le hagan eternas, suelen durar segundos o 1 o 2 minutos, y cuando queremos llegar nosotros corriendo no la hemos visto. Entonces, toda esa información que podamos obtener de cómo era la crisis ayuda mucho en el diagnóstico, ¿vale? Los movimientos que hacen. Ahora os voy a enseñar al final de todo un registro que también hemos puesto pusimos en el protocolo, ¿no? Un registro de tics que sea más fácil de rellenar, ¿vale? Para eso son movimientos, qué posturas, si la de la mirada, si no, si hay algún movimiento de chupeteo o repetitivo, qué postura, si extiende brazo derecho, izquierdo, si no, si hay espasmos o no, ¿vale? Pues toda esa información que la persona que presencia la crisis ve, pues es muy importante, ¿vale? A la hora de los diagnósticos, ¿vale? Digamos que donde más tenemos que tener una actuación más activa, ¿vale? Es en el caso de una crisis convulsiva generalizada, ¿vale? Que es, para que nos hagamos una idea, las personas que no habéis presenciado una crisis epiléptica, nos referimos pues a las crisis tónico-clónicas, a donde hay una pérdida de conciencia, ¿vale? Y se suele haber, o puede haber una flojera, una atonía, una pérdida de tono muscular, ¿vale? O una convulsión tónico-clónica, que es, digamos, lo que todos tendríamos en la imaginación de una crisis epiléptica, ¿vale? En el caso de que hay una crisis convulsiva generalizada, ¿vale? Que incluye pérdida de conciencia, nuestro principal objetivo es evitar que se lesione, ¿vale? A veces podemos conseguir y llegamos a tiempo, a veces pues hay se da un golpe con el codo en algún sitio, ¿vale? Evitar que se lesione. Para ello, primero colocamos, ¿vale? Intentamos separar todo lo que tengamos alrededor, ¿vale? Con lo que se pueda lesionar, ¿vale? Y si hay una mochila, una chaqueta o tal, se la colocamos debajo de la cabeza, ¿vale? Para evitar que en ese movimiento de golpeteo que puede producirse, pues se golpee la cabeza con el suelo, ¿vale? Aflojamos la ropa si pudiera haber dificultad de respiración. En el caso de los niños o adolescentes, pues yo que sé, pues si va con un vaquero, pues desabrocharle un poquito el vaquero o tal. Algo que puede parecer muy obvio, pero todavía hay gente que desconoce, es que no se debe introducir ningún objeto en la boca, ningún objeto de ningún tipo, ni la mano, ni nada, ¿vale? Porque no se va a tragar la lengua, ni nada en absoluto. Y además, es imposible hacerlo y podemos causar más daño que beneficio, ¿vale? En la medida de lo posible, ¿vale? Le intentaremos colocar de lado. A veces es imposible, ¿vale? Si está en una postura muy tónica, está muy rígido, pues no es posible. En la medida de lo posible colocamos de lado, ¿vale? En el caso de que haya vómito o pérdida de saliva, pues evitamos que se pueda aspirar, ¿vale? Si es posible, y siempre sea posible, se permanece en el mismo sitio, no se le mueve, ¿vale? Y en la medida de lo posible le intentamos hablarle de manera tranquila y proporcionarle intimidad, ¿vale? Este es un cartel que hizo una compañera, Sandra, que resume muy visualmente, ¿vale? Qué es lo que tenemos que hacer ante una crisis, ¿vale? Qué es lo que sí que tenemos que hacer: retirar objetos de alrededor, colocar algo blando bajo la cabeza, intentar colocar en posición lateral de seguridad. Y lo que nunca debemos hacer, ¿vale? No debemos sujetar ni interferir sus movimientos. Yo siempre les digo a las familias o a los profes, ni vamos a evitar que una crisis suceda, ni la podemos parar. Por mucho que tú le sujetes, la crisis va a suceder. Entonces, lo que tiene que suceder es en las mejores condiciones posibles, ¿vale?
no poner absolutamente nada en la boca, ni dar de comer ni beber hasta que esté completamente recuperado, ¿vale? Hasta que la recuperación de la consciencia sea total. ¿Vale? Hay dos medicaciones que podemos dar, ¿vale? La medicación de rescate siempre está prescrita, ¿vale? Cuando vamos, la inmensa mayoría de las crisis, bueno, no todas, pero en las crisis complejas puede cambiar la película, pero no necesita tema de administración de medicación, ¿vale? Porque si son autolimitadas, es decir, empiezan y terminan sin que nosotros tengamos que interferir en ellas, ¿vale? ¿Cuándo se pone una medicación? Bueno, la medicación se pone para evitar el estatus epiléptico, ¿vale? Quiere decir que es una crisis que no cesa, ¿vale? Y eso nos lo va a decir la duración de la crisis. Normalmente, si la duración de la crisis es mayor a 5 minutos, habrá que poner medicación de rescate, ¿vale? Pero eso nos lo va a pautar siempre, siempre, siempre el neurólogo, ¿vale? Médico. Nos pauta a qué tiempo tendrá que ponerse la medicación de rescate. Tenemos dos tipos de medicación de rescate, ¿vale? Por suerte ahora tenemos una que es oral, ¿vale? Que se pone, es una jeringa como las que conocemos siempre, se pone por dentro en el moflete, ¿vale? No hay que abrir la boca ni nada porque será imposible, sino dentro del moflete ponemos la mitad de la dosis y en el otro lado la otra mitad, ¿vale? O también tenemos la medicación que está más extendida hasta ahora, que es el Estesolid, que es intrarrectal, que es una cánula que se pone pues, como una herramienta. Evidentemente esto es más complejo, no es que sea difícil de poner, es más engorroso, ¿vale? Así que en la medida de lo posible, pues hablaremos con las familias para que si puede ser el Bucolan, pues muchísimo mejor, ¿vale? Cuando consideramos que una crisis, ¿vale? Puede ser peligrosa, ¿vale? Quiero decir, hay que llamar al 112 porque es una crisis que no podemos controlar, ¿vale? Si la crisis dura más de 5 minutos, ¿vale? Si yo tengo que administrar una medicación para controlar la crisis porque no cede de manera espontánea, pues probablemente tenga que movilizar al 112, ¿vale? Porque está pasando algo, ¿vale? Si se repiten nuevas crisis en un espacio muy cortito de tiempo, ¿vale? O sea, hay recuperación, o sea, hay una crisis, parece que se recupera pero vuelve a convulsionar, parece que se recupera pero vuelve a convulsionar, ¿vale? Eso lo consideramos como una única, para que nos entendamos como una única crisis, ¿no? Sobre todo si no hay una recuperación completa, ¿vale? Si ha habido un traumatismo importante, ¿vale? Que aunque sea un niño que tenga, una niña que tenga epilepsia, si se ha golpeado y ha habido un traumatismo importante, pues también tenemos que derivar a ver qué es lo que ha pasado, ¿vale? Y sobre todo eso si se trata de una persona que no está diagnosticada de epilepsia, ¿vale? Si hay una primera crisis en un niño que no tenemos conocimiento de que tenga ninguna epilepsia, eso es una situación de urgencia y hay que movilizar al 112. Tenemos que hacer cuando la crisis termina, ¿vale? Cuando una crisis termina, en muchas ocasiones, el niño o la niña no se recupera, si es una crisis generalizada importante, no se recupera de manera instantánea, ¿vale? La crisis va cediendo, los movimientos van cediendo, pero lo que aparece es una situación de cansancio extremo, ¿vale? Normalmente están cansadas y se suelen quedar dormidos, ¿vale? Es fundamental facilitar el descanso si lo necesita, ¿vale? Pues ya le movemos un ambiente más tranquilo, que descanse un ratito y le centramos en el ambiente tranquilo, estás bien, no ha pasado nada, es una crisis, pero ya ha pasado todo, te estás poniendo bien, estás en el cole, soy María la enfermera, ¿vale? Si los centramos temporoespacialmente, ¿vale? Y evaluamos y tratamos las posibles lesiones. ¿Te duele algo? ¿Te has hecho daño en algún sitio? ¿Vale? Si nos podemos comunicar con él y si no, ahora veremos algunas herramientas de comunicación en el caso de que el alumno pues tenga dificultades en la comunicación, ¿vale? Esta última frase que os puede llamar un poco la atención a lo mejor, ¿vale? Pero que sí que es importante, hay alumnos que tienen una crisis que luego se recuperan, descansan 10 minutos, se recuperan fenomenal y que están fenomenal y que vuelven, no, cada vez que un alumno tenga una crisis no es necesario que se vaya a casa,
¿vale? Depende del alumno, de cómo se recupera de la crisis, de cómo está después de la crisis, pero en muchas ocasiones el alumno supera la crisis, ha pasado y seguimos con la vida y seguimos con la rutina diaria, ¿vale? Esto es bueno, es que lo he contado ya un poquito, ¿no? ¿Vale? Pues sí, tenemos cuando derivaríamos al hospital, ya lo hemos contado. Aquí os dejo también unos recursos, ¿vale? El primero es en inglés, pero a mí me parece que está fenomenal y os animo si más o menos controláis un poquito de inglés, a inscribiros. Tienen cursos, ¿vale? Para enfermeras escolares, para personal de los colegios que no sean sanitarios, ¿vale? Y es un recurso que está fenomenal y muy centrado en la escuela, ¿vale? Y luego, esto ya es un recurso más para enfermeras escolares y sanitarios, donde yo hablo que es la Biblia de la epilepsia, ¿no? Que es el manual de práctica clínica en epilepsia de la Sociedad Española de Neurología, ¿no? Ahí digamos, está resumido toda la información que hay sobre cómo se maneja la epilepsia, ¿vale? Pero luego tenemos una niña, ¿vale? Y también la tenemos que atender y cuidar en primer lugar, ¿vale? Así que tenemos que llegar a la niña y decirle, pues aquí estamos para lo que necesites. A veces en niños, sobre todo niños con epilepsias complejas, puede haber un deterioro cognitivo y puede haber otras dificultades en la comunicación, entonces tenemos que tener disponibles herramientas que nos faciliten la comunicación con ellos, ¿vale? Muchas veces utilizamos pictos o imágenes que a ellos les resulta muchísimo más fácil identificar, ¿no? ¿Qué cuidados tendremos con nuestra pequeña? Pues le administraremos la medicación cuando sea necesario, estaremos con ella durante las crisis y también cuando están cedas, y en la medida de lo posible promoveremos el autocuidado, ¿no? El que ella identifique, a veces los niños con epilepsia tienen ahora y pueden identificar que viene una crisis, la importancia de la medicación, la importancia del descanso y el sueño, ¿vale? La mayoría de las epilepsias controladas que tienen una crisis después de mucho tiempo se debe pues, a olvidos en la medicación, en la adolescencia pues, se rebelan contra la enfermedad, ¿vale? Y luego trabajar por la inclusión, ¿vale? ¿Y cómo trabajamos por la exclusión en un colegio? Bueno, primero os cuento. Estas son dos herramientas que yo utilizo en el cole para favorecer la comunicación en alumnos que no tienen o lenguaje o que tienen dificultades en la comunicación, ¿vale? Que es una escala, el kit del dolor, ¿vale? Que está muy bien. Y luego el doctor TEA, ¿vale? Que es una herramienta creada para hospitales, pero que puede servir también mucho en la consulta de la enfermera escolar. Al final de nuestro cuento, nuestra enfermera y nuestra niña fueron los dos a ver a sus compañeros y compañeras y les explicaron qué es lo que era la epilepsia y qué es lo que le pasaba a esta pequeña y cómo podían ayudarla y jugar con ella, ¿vale? Al final, cuando hablamos claro y les explicamos a los niños lo que pasa, los niños preguntarán y harán miles preguntas que a lo mejor a los adultos nos parecen preguntas incómodas, pero ellos lo que tienen es curiosidad y si se lo explicamos de una manera sencilla y clara, ellos lo van a entender, Así que si enseñamos a los niños a la diversidad como algo normal, pues no tendremos que hablar de inclusión, sino simplemente pues de convivencia. Aquí os dejo algunos recursos para trabajar con el alumnado sobre la epilepsia, con los propios niños que tienen epilepsia ante un nuevo diagnóstico para que entiendan qué les está pasando, como con sus compañeros. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y espero no haberme enrollado mucho. Bueno, muchísimas gracias por este cuento tan bonito, María Elvira, y ha sido, bueno, no solamente, vamos, bonito, sino súper esclarecedor, según todos los comentarios que ha habido en el chat, así que Pues, enhorabuena por
por esa ponencia tan buena. Y te quería hacer un par de preguntitas que nos han ido Vale. poniendo por ahí, ¿vale? La primera es de Fernanda en el panel de preguntas y respuestas que dice que su hija tiene síndrome de Fires y actualmente está en un aula de educación específica. Tiene crisis prácticamente todos los días y después de luchar por ello pues día y noche, ahora en secundaria tiene cuidador. Su pregunta es cómo es posible que a esa persona que se dedica precisamente a cuidarla no se le pida bueno, no se le pida un conocimiento mínimo sanitario. Bueno, ¿qué puedes decir sobre eso? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, pues yo soy enfermera escolar. ¿Qué te voy a decir sobre eso? Que tendría que haber una enfermera escolar en cada colegio. No solo por la epilepsia, sino tenemos muchísimos niños con patologías que nos necesitan. Y los niños sin patologías grandes ni crónicas también nos necesitan. ¿Vale? La función de la enfermera escolar a mí me parece fundamental. De hecho, yo creo que es tan importante que cada vez que llegamos a un cole, eh, al año siguiente nos dicen, es que no sé cómo podríamos vivir sin vosotras. ¿Vale? Yo siempre digo que cuando llegamos las enfermeras escolares a un colegio y por primera vez, al principio pasan unos meses como diciendo, ¿esta qué hace aquí? ¿Vale? Pero enseguida encontramos un hueco, porque el hueco existe, el hueco está. Lo que pasa es que está tapado, como buenamente se ha podido, por los demás profesionales. Pero en Ujú. cuanto llegamos, de repente no hacía falta y de repente al año tenemos un trabajo horroroso y no paramos en todo el día. Entonces, el hueco está y no solo en la atención asistencial y en la atención directa, sino en la educación para la salud, en la educación de las familias y en el trabajo cotidiano del centro. Vamos, somos fundamentales. Genial. Bueno, muchas gracias por esa respuesta y te hago otra más que es de Arancha y dice que si un profesor o profesora se niega a administrar la medicación de rescate y no está la figura de la enfermera en el centro, ¿cómo abordar esa situación? ¿Qué se puede hacer? Hoy esa es una pregunta de oro, esa siempre la hacen. Pues mira, yo creo que, o sea, la respuesta es hay que entenderse. Yo creo que en general todas las personas que trabajamos con niños, nuestra intención es cuidarles y tratarles bien. Si no, si decimos que no es por miedo y por desconocimiento, en la inmensa mayoría de las ocasiones, es porque no sabemos a lo que nos estamos enfrentando y tenemos miedo, ¿vale? Si nosotros como familia, como centro, les garantizamos que no va a pasar nada, tienen unas explicaciones claras de en qué momento deberían hacer, el 95% de los casos se acaban solventando, ¿vale? Entonces, ahí lo fundamental es la comunicación, ¿vale? Luego ahí, pues a nivel legal y tal, está lo del deber de socorro y tal, bueno, pues que se puede un poco tirar de ello, pero yo abogo siempre por el diálogo. Yo abogo siempre por el diálogo y por las explicaciones, ¿no? Las familias Ujú. están agobiadas, la maestra está agobiada, el maestro está agobiado porque es una responsabilidad cuando desconoces la enfermedad, pero si tú se lo explicas y le das pautas muy claras y de qué es lo que tiene que hacer y cómo se hace y tal, pues al final pues lo asumen. Yo soy una enfermera en un cole y todos mis profes saben poner un estesolid, cómo se pone el bucolán y no soy Dios y estoy en todas partes y a lo mejor voy a tardar más, pero hay que saberlo, ¿vale? Pero tienen que tener la seguridad también ellos de que lo pueden hacer y de que lo van a hacer bien y que no pasa nada. Y precisamente sobre esto, una aclaración muy rápida. Nos pregunta Cristina Díaz si el Bucolam, has dicho que se pone la mitad en un moflete y la mitad en el otro, y también Ujú. pregunta si se puede ir administrando poco a poco por si no fuera necesaria toda la medicación. Quizás un apunte rápido que puedas hacer. Uy, ahí pues no soy una experta tampoco, pero en principio no, o sea, el neurólogo da una dosis prescrita, ¿vale? Adaptada al peso y la edad del niño. Entonces, si hay una crisis que necesita, por la duración, porque es la duración prolongada, y igual Rocío luego me corrige si me equivoco, pero hay una dosis prescrita, hay que darla, porque nos estamos arriesgando a que la crisis no ceda porque no tiene una cantidad de medicación, ¿vale? No hay que tener miedo. Rocío, por fin, si me equivoco luego me corriges, pero yo creo que no hay que tener miedo a darla, ¿no? ¿Qué opinas tú, Rocío? No, no, vamos, totalmente de acuerdo con muchas de las cosas que estás diciendo, Elvira. Me ha gustado mucho esta última
parte sobre todo sobre la responsabilidad y el conocimiento que quita el miedo. Y con respecto a la dosis de Bucolan, es un bolo. Lo que hay que poner es una dosis de carga, y esa dosis de carga es verdad que es la misma en un rango de edad amplio, pero es la necesaria. Es decir, las benzodiazepinas tienen una distribución especial, la absorción está un poco controlada por el peso del niño y también por la capacidad de las mucosas de absorción y con el contenido de agua, y tiene que ser una carga de máximos. Es decir, te arriesgas a poner la dosis poco a poco, que no haga efecto y que luego no sepas qué hacer, porque te seda un poco, sigue con la crisis y te haría dudar muchísimo. Así que hay que ponerla tal como viene. Además, es muy fácil de administrar, se puede administrar media y media, y bueno, creo que es una opción muy buena para los colegios. O sea, a mí me parece que la llegada de ese tipo de medicación es muy adecuada. Sí, sí. Vale, bueno, pues estupendo. Gracias a las dos por la aclaración y gracias, María, otra vez por la charla. Te veo un ratín en la mesa redonda y dejadme que antes de introducir a José Ángel os cuente dos cositas muy rápidas. Si necesitáis certificado de asistencia, podéis escribir a José Ángel. Ahora dejamos el correo aquí en el chat para que le escribáis y él os lo dé, ¿vale? La segunda es que las charlas se quedarán grabadas y las iremos mandando todas juntas o una a una en el correo que habéis utilizado para inscribiros, ¿vale? Dicho esto,